El arroz, uno de los ingredientes más misteriosos dentro de la gastronomía. Acompáñame en esta clase a platicar un poco sobre este maravilloso ingrediente. Mi nombre es Cristian García y esto es Pregúntale a tu chef. Advertencia: este video está basado en mis libros de gastronomía. Sin embargo, las deducciones son de experiencia personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Bueno, pues bienvenidos a esta que es su clase, Pregúntale a tu chef. Hoy vamos a platicar sobre el arroz. ¿Qué vamos a descubrir en este video? A mí me parece que está increíble. Vamos a ver qué pasa. ¿El arroz es ciencia o es un arte prepararlo? ¿Cuál es la ventaja de lavar el arroz? ¿Y cuáles son las desventajas de lavar el arroz? Neutralización del almidón, vamos a platicar sobre esa técnica. Y por último vas a tener algunos consejos del chef. Comenzamos. ¿El arroz, ciencia o arte? Hay muchísimos factores para definir un producto delicioso, un buen arroz, y bien se sabe que muchas supersticiones rodean el mundo de cocinar un arroz delicioso, muchas técnicas y mucha información, pero ahorita vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. Para empezar, ¿qué arroz? Nosotros caemos en un error muy grande, que es cuando hablamos de arroz, hablamos como una generalidad arroz. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de arroz de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos el basmati, tenemos el jazmín, tenemos el bomba, tenemos el largo, el corto, el negro, el salvaje, el rojo, el integral, el arbóreo, por ejemplo. Tenemos muchísimas. Entonces, has de saber que cada tipo de arroz pues tiene un tratamiento especial, un tratamiento diferente. Y si te gusta la cocina, te invito a que descubras poco a poco, que vayas conociendo cada uno de sus arroces, ya que su organolepsia final, su sabor, su textura es muy única en cada uno, y también su manera de cocinarlo. Cantidad y condiciones de líquido. Nunca será lo mismo cocinar un arroz con pura agüita, por ejemplo, que con un caldo o un fondo. Quizás un buen caldazo, no sé si te ha pasado, claro que sí, que hacemos un arrocito con el consomecito que nos sobró, por ejemplo, es delicioso, pero ¿qué hay de la grasita que puede contener este caldo, por ejemplo? Entonces, que nos quede muy claro que también las condiciones de líquido pueden afectar, pueden variar en el resultado final. El método de cocción es muy interesante también, ya que no nos podemos limitar a cocinarlo solamente en una ollita, por ejemplo, en un sartencito, sino bueno, a mí en lo personal me ha tocado trabajar con hacer arroz en un horno, por ejemplo, en una vaporera eléctrica también. Bueno, es bueno saber que también depende del método de cocción, así que como estás viendo, no podemos generalizar sobre cómo hacer un arroz perfecto, por favor. El utensilio también es fundamental, ya que como te he mencionado, por ejemplo, si tú lo cocinas en un sartén delgadito, es altamente probable que se te pegue o se te queme, ya que el calor, bueno, pues va a ser directo, no hay como una distribución en el área del utensilio en este caso. No sé si ustedes han cocinado en algún momento arroz en una olla de barro, es increíble. Bueno, a mí me encanta, es una de las maravillas de la cocina mexicana, cocinar en barro. Necesita una experiencia, pero bueno, es increíble y el arroz te queda, bueno, a mí en lo personal me queda fantástico también. Ingredientes extra, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Bueno, es que si agregamos una cebollita picadita, por ejemplo, si agregamos una zanahoria picada, chicharitos y todo, pues ha de saberse que estos también contienen humedad y pueden aportar no solamente sabor, aroma, color, ¿no? También pueden afectar directamente sobre la textura final de nuestro arrocito. Y pues por supuesto el tiempo de cocción. Creo que el arroz es uno de estos productos que no podemos apresurar, no podemos hacerlo rápido. Bueno, podemos prepararlo antes, o sea, lo que es el pre, muy rápido, pero la cocción es algo que no podemos acelerar y requiere también muchísima paciencia, ¿no? Continuamos. La temperatura, yo aquí me quiero referir a, por ejemplo, es como el fuego. ¿Qué tipo de fuego, qué tipo de calor estamos usando? Porque no va a ser lo mismo hacer un arrocito en un anafre, por ejemplo, en el fuego en directo, en una fogata, de hecho. No es lo mismo que hacerlo en una estufa de gas, por ejemplo, en una resistencia de estas de calor, o en una estufa de inducción, o bueno, no lo sé. La temperatura también es altamente importante y lo sabes. De hecho, se dice ahí, una vez que se caliente el arroz, le bajamos al fuego más bajito y así vamos a cocinar arroz. Bueno, de ahí nos están diciendo que es recomendable cocinarlo a una temperatura baja, por ejemplo.
El tiempo también es importante. Como ya hemos dicho, no se puede acortar, requiere mucho su tiempo. Es importante. La tapa, esto me encanta porque mucha gente dice, bueno, hay que taparlo, por ejemplo, ¿no? Pero por una buena paella, pues no se tapa. Y bueno, y si hablamos de tapa, pues ¿qué es una tapa? O sea, yo he visto una bolsa de la Aurrerá, ¿no? Este hule cristal que se usa para forrar los cuadernos de la primaria, lo he visto que también lo utilizan para tapar el arroz. Es increíble, en verdad, cuánto podemos aprender. Y esto es muy importante. Y la pregunta central de esta clase es, ¿lavar o no lavar el arroz? Bueno, pues esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? Con tantos factores que tenemos alrededor de la cocción, de hacer un buen arrocito delicioso, son tantos y tan complejos y tan extraños que hay muchísima gente, bueno, hasta yo he sido ese panda, por ejemplo, he estado así de, ¿por qué no me queda el arroz? ¿Por qué? Es un ingrediente un poquito complicado. Yo creo que es una cuestión de experiencia, de conocer. Pero bueno, ¿quién no ha sido este panda? Que levante la mano, ¿quién en algún momento no ha sentido este coraje, este panda y dice, ah, el arroz, Dios mío? Bueno, ventajas de lavar el arroz. Vamos a ver. Para empezar, el lavar el arroz nos ayuda a eliminar los agentes contaminantes. ¿Cuáles son estos? Pues hay tres. Por ejemplo, tenemos el biológico, el químico y el físico. Tanto el biológico es un agente contaminante relacionado con bacterias, microorganismos en general, lo que son los virus, hongos, animalitos, todo lo que es biológico, ¿no? En la parte de contaminante químico tenemos pesticidas, jabones o algún producto que se use en la manufactura que haya contaminado en el producto, nunca estaremos seguros, por ejemplo. Y un contaminante, agente contaminante físico, pues es la tierra en sí, algunos pues piritas de algo, metales o algo que exista en el ambiente y que haya contaminado el arroz. Incluso un buen ejemplo es de que si por alguna razón de almacenaje se llega a mezclar harina con arroz, entonces nuestro arroz ya está contaminado con gluten. Entonces eso puede ser muy alergénico para algunos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que conozcas estos tres tipos de agentes contaminantes y el lavarlo, bueno, nos puede ayudar a despejar el arroz de alguno de estos, ¿no? Eliminar el exceso de almidón. Esto es algo que ya se ha comentado muchísimo, por supuesto que sí. Tú cuando lavas el arroz y siempre lo compruebas, que cuando lo estás lavando siempre cae el agua blanca, blanquecina. Y de hecho es tanto el almidón que estamos liberando que haz la prueba. Agarra toda esa agüita blanca, coléctala y hiérvela. Y vas a ver que vas a lograr, pues básicamente como un atolito, porque es almidón puro. Entonces, vaya que sí eliminamos el exceso de almidón en el lavado. Y esto me encanta, ¿eh? A través de lavar el arroz puedes identificar la calidad del mismo. Es muy interesante. ¿A qué me refiero? A que el arroz tiende a hundirse en el agua, nunca a flotar. Y me encanta porque recuerdo que hace algunos años vi en las noticias en México que se hablaba de que había un arroz chino hecho de polímeros, ¿no? Hecho de plásticos. Y tú dices, ¿qué rayos está pasando? ¿Cómo que de plástico? Bueno, tendrían que ser realmente, no estoy seguro, pero sería una gran maravilla si estos arroces de polímeros se hundieran como el arroz natural. Entonces, podemos comprobarlo, así el plástico tiende a flotar, el arroz tiende a hundirse y también los arroces que están dañados, como que ahuecados por alguna plaguita o rotos, por ejemplo, incompletos, va a flotar. Entonces tú puedes checar la calidad del producto a través del lavado. Desventajas de lavar el arroz. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? El lado B de este asunto. Pues para empezar es mucho tiempo. Y me atrevo a pensar que como cocineros que somos, a veces no hay tiempo de lavar el arroz, ya que lavar el arroz no es como lavar una manzana, por ejemplo, ¿no? Es como un ritual con agua y tiempo y luego secarlo y bueno, creo que es bastante tiempo el que invertimos en esta actividad que es lavar el arroz. Ojo, la textura del arroz puede cambiar y esto se refiere a una relación de tiempo y humedad. Si tú lavas tu arroz y no lo secas rápido, lo más rápido que puedas, la humedad tiende a suavizar los granitos de arroz. No sé si has hecho agua de horchata
Y bueno, pues el paso número 1 es remojar el arroz por algunas horas, incluso toda la noche, para que luego sea muchísimo más fácil el procesado, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando lavas y no lo secas bien, entonces nos queda muchísima humedad entre el arroz. Y esto nos va a afectar muchísimo a la hora de cocinarlo, porque bueno, si te dicen que por una tacita de arroz vienen 2 de agua, que es lo que coloquialmente se dice, bueno, pues no estamos contando toda esa humedad que ya tenemos en el producto, no estamos contando en esta fórmula, ¿no? Entonces nos va a afectar y al final nos va a quedar agua excedente y algo pegajoso, ¿no? Todo batido. Y si hablamos de sustentabilidad, lavar el arroz tiene como gran desventaja, pues que requiere muchísima agua. Es enjuagarlo 2, 3 veces, por ejemplo, o agua corriente hasta que deje de salir blanquecino. Es demasiada el agua que vamos a desperdiciar a la hora de lavar el arroz. Entonces, bueno, aquí tenemos las dos partes. Hablemos un poquito sobre la neutralización del almidón. Es un término de tecnicismo. Bueno, ahorita vas a ver que no. Me encanta esta parte. Es una técnica tradicional en México. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bueno, a los cocineros que yo he conocido del mundo les sorprende muchísimo cuando en el restaurante lo primero que hago cuando hago mi arrocito es meterlo a freír. ¿Te has dado cuenta? Si quieres hacer, un arroz rojo, primero le damos una muy buena fritura. De hecho, yo he visto en algunos restaurantes, fíjate, que agarran arroz y lo meten a la freidora, Dios mío, como si fuera chicharrón, por así es de afuera de la primaria o algo así. Lo sacan, lo escurren y bueno, ya está listo. Esta es la técnica de neutralizar ese almidón excedente a través de la fritura profunda. Aquí le ponemos un golpe de calor por aceite caliente. Entonces, ¿qué es un golpe de calor? Un golpe de calor es un cambio muy brusco en la temperatura. Entonces, eso de tener una ollita, un sartén con aceite o mantequilla o manteca o lo que sea, algo, agregas de golpe el arroz, eso es un súper golpe de calor para el arroz y eso es muy bueno, ¿no? Ese también se le puede definir como el aumento térmico repentino, no poco a poco, sino es ¡pum! Sube el pico, como así está de moda este tema. Y como resultado nos da la cocción del endospermo externo. Suena como muy científico. El endospermo pues es básicamente el granito de arroz. Es la parte que está adentro, que está abrazando lo que es el salvado del arroz. Lo blanco se llama endospermo. Y bueno, al dar esta cocción por fritura, damos una capita, por así decirlo, es como sellar carne, por así decirlo, de almidón cocido y muy firme. Entonces, así bajamos muchísimo la posibilidad de que se nos pegue, de que quede pegajoso al final, ¿no? Ojo, aquí esto me encanta. ¿Has probado el arroz parbolizado? También en Aurrera o en Walmart lo encuentras como arroz precocido. Es un arroz que tiene un proceso antes del embalaje que le inyectan vapor y luego lo enfrían rápido y luego lo secan y este proceso es muy rápido. Entonces, como resultado tenemos granos de arroz que tienen un color un poquito más como cafecito, como beige o algo así, pero este arroz tiende a ser un poquito más grande, está como hinchadito, por así decirlo. Pero ¿qué nos ofrece este arroz? Es un arroz libre de ese exceso de almidón. Entonces, obviamente no es necesario lavarlo en este caso. De hecho, en el mundo de la cocina se le conoce que el arroz precocido o parbolizado es el arroz para los idiotas. Perdón la palabra, pero así se dice, porque es casi imposible que te quede batido, ¿no? Las desventajas, bueno, yo creo que tiene un sabor muy dominante, es un sabor muy lejano a lo que tenemos como un arrocito normal, o sea, te vas a dar cuenta luego, y también después de la cocción es muy firme y puedes sentir una textura muy especial con este arroz. A mí me gusta mucho, pero considero que el sabor es tan dominante que a veces no vale la pena usarlo, por ejemplo, ¿no? Consejos del chef. Bueno, mi primer consejo para ti es de que te vuelvas experto e identifiques cuál es la marca que más confianza te da. Yo creo que el paso número 1 para que te quede el arroz siempre hermoso, delicioso, es de que tú ya tengas una marca, le seas fiel a una marca y ya sabes cómo funciona esa marca, ya sabes cómo es, ya sabes cómo tratarlo, cuánta agua, qué temperatura, después de lavarlo, cómo te queda cuando no lo lavas, por ejemplo, te da confianza. Por eso puse confianza, es muy importante. A mí en lo personal me gusta mucho el arroz SOS,
SOS Sauce, lo encuentras en cualquier súper en México. Es un arroz de marca española, pero creo que la calidad es muy, muy buena. A mí me encanta y es el que yo uso. Entonces, si eres un cocinero apasionado y vas a un lugar nuevo y dices, no me puede fallar el arroz porque es como mi carta de presentación, ¿no? Entonces, no experimentemos. Tú ya eres experto en una marca, encuentra cuál es la tuya. Ese es un buen consejo, ¿no? Evita hidratar de más el arroz. Por ejemplo, si lo vas a lavar, trata de secarlo lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas. Evita exponerlo a esa humedad que va a afectar directamente la textura del arroz, lo va a suavizar y eso no va a ser bueno. Evita a toda costa los cambios bruscos de temperatura. ¿Te acuerdas que te dije? Tenemos la temperatura ambiente, luego le agregamos el aceite caliente y ¡pum! Subimos hasta acá. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, en esta gráfica, el eje de las X representa tiempo y el eje de las Y representa temperatura. La línea roja, digamos que es el proceso que lleva la temperatura del arroz. Entonces, como ves, está la fase de fritura, donde está el pico, una subida muy brusca de temperatura, ¡pum!, en el aceite. Y luego tenemos el cocción por líquido, cuando agregamos agüita, pero como te puedes dar cuenta, bueno, agüita o algún líquido, como te puedes dar cuenta, no existe como un descenso aquí en la curva. Eso es porque ese líquido estaba hirviendo, estaba lo más caliente que puedas, precisamente para evitar ese cambio brusco de temperatura, ¿no? Y bueno, luego viene el proceso de cocción, tapadito, a fuego bajito, etcétera, y luego servimos calientito y todo, ¿no? En contraste, tenemos este otro ejemplo, que es la incorrecta cocción del arroz. Aquí, como ves, la línea azul es el mismo plano, pero la línea azul nos representa un desastre. Por ejemplo, aquí tenemos que freímos el arroz en la fase de fritura, tiene una temperatura muy alta, y luego, como puedes darte cuenta, tiene un descenso muy, muy, muy masivo y muy repentino, y es como, yo sé que lo has visto, estás friendo el arroz y luego agregas un líquido frío, y hasta puedes escuchar cómo grita el arroz, es increíble, es algo increíble, o sea, chilla, no le gusta ese cambio tan horrible. Puede que el endospermo se rompa con estos cambios de temperatura tan bruscos, entonces evita agregar el líquido frío. Y aquí, como puedes ver en la fase de cocción, bueno, subimos el calor, esperamos a que hierva, otra vez sube la temperatura y ahí le bajamos la temperatura para mantenerla y se cocine nuestro arrocito. Pues como puedes ver, todos estos cambios le afectan muchísimo al arroz. Bueno, ¿qué va a pasar? Tienes un minutito y en un papelito, escribe qué has descubierto con este video y qué aprendizajes útiles te has llevado, por favor. ¿Esto para qué? Bueno, porque si no escribimos la información, pues tendemos a olvidarla. Entonces, pues te invito a que lo escribas en un minutito ya. Tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha parecido todo esto? Excelente, ¿verdad? Entonces, a mí me llena mucho de alegría que puedas aprender un poquito de todo esto. Ambos estamos aprendiendo muchísimo. Para mí es un placer hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es hora de ensuciarse las manitas. Es hora de trabajar un poquito para aprovechar este aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero tienes que definir cuál es tu arroz favorito. Ve al súper, compra algunos, pregúntale a tu familia, a la abuelita, por ejemplo. Creo que ahí son las mejores fuentes que tienes para definir tu arroz favorito, pues es tu familia y la gente cercana. Incluso
a un chef que tengas cerca, dile cuál es el arroz que más te gusta, haz una pequeña encuesta y luego tú defínelo. Como ya te había dicho, a mí me encanta el sauce, para mí es el mejor, en mi caso me encanta, me encanta. 2, atrévete a probar los otros tipos de arroz. O sea, ya probaste el basmati, ya probaste el jazmín, ya probaste el arroz salvaje, el arroz rojo. Te invito a que vayas al súper y compres una muestra de cada uno y te tomes tu tiempo para cocinarlos. Conócelos. Pruébalos, es más, pruébalos con muy poquita sal y agua nada más para que conozcas la naturaleza de cada uno de ellos. Agarra un reloj y mide el tiempo de cocción. Te vas a dar cuenta que cada arroz es un mundo totalmente diferente. Y ahí es cuando nace la genialidad del cocinero. ¿Te imaginas, por ejemplo, un arroz salvaje? Si lo cocinamos a la mexicana, con su salsita de tomate, por ejemplo, con su zanahoria, con su chícharo, sería genial, ¿no? O si un arroz integral lo cocinamos a la poblana, sería una alternativa muy sana y muy mexicana y muy deliciosa y muy interesante. Entonces, vamos a darle. Y como ya te he dicho, bueno, todo es experimenta un poco. La próxima vez que hagas un arroz, toma tiempos, por ejemplo, agrega un poquito de grasa, mantequilla, por ejemplo, para que veas cuál es el resultado, no sé, experimentar. La cocina es un laboratorio y el buen científico loco es el buen cocinero también. Entonces, el experimento te va a dar muchísima experiencia. Y si te interesa tener estas diapositivas, mándame un correíto. Lo voy a escribir aquí abajo del video para que me mandes un correo si quieres las diapositivas. Y pues nada, hemos terminado. En verdad me encantó, fue un ratito muy ameno, en verdad. Muchas gracias por tu atención y escríbeme qué tal, qué pasó. ¿Hiciste algún arrocito? ¿Te quedó? ¿No te quedó? ¿Cuál fue tu experiencia? Comparte este video y bueno, pues me despido. Te mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima pregunta, en una próxima edición de Pregúntale a tu chef.